Antes de fijar la rueda de entrada, es esencial alinear las marcas del árbol de levas y el cigüeñal para garantizar sincronización. Una vez alineadas las marcas, el pistón del primer cilindro debe estar en su punto muerto superior con ambas válvulas completamente cerradas. Ajusta la rueda dentada sobre el pasador correspondiente y fíjala firmemente con tornillos para evitar desajustes durante el funcionamiento del motor. El émbolo del tensor se instala cuidadosamente, asegurándose de que encaje en su alojamiento, antes de sujetarlo con su respectivo tornillo. El retenedor del émbolo se coloca para evitar movimientos no deseados, asegurando así la tensión óptima de la cadena de distribución. La fijación del émbolo mediante un perno garantiza estabilidad, impidiendo que la cadena se afloje con el tiempo o durante el arranque. El resorte tensor se coloca con precisión, proporcionando la fuerza necesaria para mantener la cadena en su posición correcta bajo tensión constante. Una vez instalada la tapa delantera de la culata, se libera el perno de bloqueo del émbolo, permitiendo que el resorte actúe. El émbolo empuja la cadena de distribución, asegurando una tensión adecuada y reduciendo el riesgo de desgaste prematuro o fallos mecánicos. Para evitar una expansión prematura de la cadena, se vuelve a fijar el émbolo con un perno, asegurando estabilidad y rendimiento óptimo. La tapa trasera de la culata se instala para proteger los componentes internos y garantizar el correcto sellado del sistema de distribución. La bomba de combustible se monta en su alojamiento, conectándola correctamente al árbol de levas para suministrar el flujo adecuado de combustible. El vástago impulsor de la bomba de combustible se instala con precisión, asegurando su correcto funcionamiento en la alimentación del sistema. El alojamiento del termostato se coloca para regular la temperatura del motor, asegurando el flujo adecuado del refrigerante según las condiciones de operación. El sensor de temperatura del refrigerante se fija en su sitio, proporcionando lecturas precisas para gestionar el sistema de enfriamiento del motor. El elemento de bloqueo del termostato se instala correctamente, asegurando que el termostato permanezca en su posición y funcione de manera eficiente. La tapa superior del alojamiento del termostato se coloca y se aprieta con los tornillos adecuados para evitar fugas en el sistema. El colector de admisión se monta con precisión, garantizando una distribución eficiente de la mezcla aire-combustible en todos los cilindros del motor. El carburador se acopla al colector de admisión, regulando la cantidad de aire y combustible para una combustión óptima en cada ciclo. La carcasa del filtro de aire se coloca sobre el carburador, asegurando una entrada de aire limpia y libre de impurezas para el motor. El elemento filtrante se inserta en la carcasa del filtro de aire, atrapando partículas dañinas y prolongando la vida útil del motor. El volante de inercia se fija al cigüeñal, almacenando energía rotacional y contribuyendo a un funcionamiento estable del motor. El motor de arranque se instala en su posición, asegurando una conexión firme con el volante de inercia para una puesta en marcha eficiente. Las bujías se enroscan en la culata, asegurando una chispa confiable para la ignición de la mezcla de aire y combustible. Los cables de alta tensión se conectan correctamente, transmitiendo la corriente eléctrica desde la bobina hasta las bujías de encendido. La correa de transmisión de la bomba y el alternador se instala con la tensión adecuada para garantizar el correcto funcionamiento de ambos sistemas. La varilla medidora de aceite se inserta en el cárter, permitiendo verificar el nivel de lubricación del motor antes de su encendido. El tubo de control de ajuste para el distribuidor se coloca en su posición, permitiendo la correcta sincronización del encendido del motor. El tubo de neutralización de gases del cárter se conecta, reduciendo las emisiones contaminantes y mejorando la eficiencia del sistema. El tubo de ventilación del cárter se instala correctamente, permitiendo la circulación de los vapores internos y evitando la acumulación de presión. La línea de combustible se conecta entre la bomba y el carburador, asegurando un suministro constante y eficiente de gasolina al motor. El tubo entre la bomba y el termostato se fija correctamente, permitiendo la circulación adecuada del refrigerante para evitar sobrecalentamientos. El tubo entre el termostato y el colector de admisión se instala con precisión, regulando el flujo del refrigerante hacia el motor. El radiador de enfriamiento del motor se monta en su soporte, asegurando una disipación eficiente del calor generado durante el funcionamiento. Las conexiones inferior y superior del radiador se fijan, permitiendo un flujo continuo del refrigerante entre el radiador y el motor. El tanque de expansión se coloca en su lugar, permitiendo la regulación del nivel de refrigerante en función de la temperatura del motor. Después de verificar todas las conexiones y ajustes, el motor está listo para funcionar con un rendimiento óptimo y una larga vida útil.